A continuación, escucharemos a Iván Daniel Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Él nos va a hablar desde la academia su visión sobre estas propuestas de agenda laboral que estamos presentando en la tarde de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero, en nombre de la Universidad Rosario y en nombre del Observatorio Laboral, manifestar mi gratitud sincera por este espacio, por habernos permitido contribuir con nuestro modesto concurso a la construcción de esta agenda legislativa y de intervención en políticas públicas que estamos presentando hoy. Yo quisiera dar unas breves reflexiones de mi modesto punto de vista, lo que pensamos cuando empezamos a diseñar esta ruta de regulación. Y retomo las palabras de mi colega Carena, que decía, es que ustedes tienen que entender que Colombia no es Italia. Nuestro código laboral que yo enseño en la universidad es un código expedido bajo estado de sitio. El Estatuto de los Trabajadores que yo estudié en Italia, que me enseñaron mis profesores, era un estatuto derivado del otoño caliente del 70, es otra realidad. Y a mí me enseñaban los profesores trataban de enseñarme qué era el contrato de trabajo. Y me decían, no, es que el contrato de trabajo y tal es una construcción de Ludovico Barassi, que viene el contrato civil de prestación de servicios, y hay una derivación a el contrato de trabajo para explicar la relación de un empleador y un trabajador. Esa explicación eurocéntrica, europea, no es importable a Colombia. Contrato de trabajo en Colombia no viene el derecho civil. Contrato de trabajo en Colombia viene el concierto de servicios administrativos, del derecho de policía, del derecho de regulación de los esclavos con los señores. Luego tenemos una primera dificultad para explicar todas estas problemáticas de por qué razón mejorar o no el recurso a órdenes de prestación de servicios, el recurso a vinculaciones por fuera del derecho del trabajo, que se explican históricamente y que nos tienen en el año 2022 discutiendo cómo hacer para mejorar el respeto de la presidencia y el principio de la realidad sobre las formas en nuestro país, que está seriamente deteriorado y cuestionado. Nuestro esfuerzo, al menos el que yo puedo acompañar, estuvo centrado en identificar qué hacer. Entonces empezamos a llenarnos de datos empíricos. Encontramos que el 38,2% de los trabajadores vinculados por OPS manifestaba estar satisfecho con esa modalidad de vinculación, es decir, tengo casi el 70% por fuera insatisfecho con esa prestación, con esa forma de vinculación. Y tengo al menos el 57,6% manifestando que si se diera la oportunidad de modificar esa vinculación hacia una vinculación estrictamente laboral, lo haría y lo aceptaría y lo consideraría deseable. Entonces, ¿por qué razón el nuevo gobierno, dentro de sus principales preocupaciones, manifiesta un hallazgo en todo este tema de las prestaciones de servicios, de las OPS, de la sentencia 614, de por qué no se cumple y tal? Pues hay unas razones históricas de muy difícil inversión. La propuesta que trae esta agenda legislativa muy modesta es justamente eso, rutas de corrección del recurso a las órdenes de prestación de servicios en cumplimiento estricto del ordenado por el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 del 93. No es mucho más que eso, pero buscamos incorporar elementos cuantitativos, empíricos y cualitativos. Quisiera que no olvidaran estos tres postulados bajo los cuales se edifica esa propuesta. Primero, el derecho del trabajo en Colombia no viene, a diferencia del derecho europeo y del derecho global, del derecho civil. Viene el derecho de policía administrativa, del concierto de servicios, y es algo que los laboralistas colombianos poco frecuentamos. Lo segundo, las problemáticas del reconocimiento de principios constitucionales, que desafortunadamente su traducción a la realidad ha sido muy compleja después de 30 años. Y lo tercero, la evidencia empírica. ¿Qué piensan los trabajadores? Porque a veces pasa que nos sentamos los académicos, los técnicos, a redactar propuestas y no le preguntamos a los trabajadores qué quisieran, qué desean, cuál es el camino, el recorrido más idóneo. Pareciera quedar rezagada ese elemento de análisis al momento de construir políticas públicas. Por eso intentamos, a través de un recurso secundario, que es una encuesta, hicimos una desagregación y encontramos estos datos para construir esa propuesta que traemos en el listado que ya Mary Laura, Stephanie, Luciano, Carlos Guarnizo han compartido suficientemente. No me quiero detener allí. Quiero contar un poquito la historia de un académico metido en un mundo extraño y ajeno a la academia, pero en un mundo en el que se encuentra muy interesado. Y empezamos a recorrer ese camino y encontramos que era muy importante poner a dialogar el día
y la noche con las leyes naturales, que era muy importante. Para los italianos es complicadísimo diferenciar el giorno de la giornata, porque claro, como son palabras muy cercanas es complicado, pero a mí me enseñaban, es que se trabaja dal alba al tramonte, desde el amanecer hasta la puesta del sol. Y esto del trabajo nocturno empezó con la revolución industrial y el descubrimiento de la luz eléctrica. Entonces aquí, como dice el vallenato, se adoraba la luna porque no había luz en noches frías. El famosísimo vallenato La fuerza del amor, que es un texto hermosísimo, Iván Ovalle. En las canciones está la explicación, en nuestros vallenatos está la explicación de la noche. Contra esa realidad natural, contra esa realidad de las leyes de la naturaleza, se rebeló el derecho al trabajo en Colombia. Y dijo, no, desde las 10 de la noche, y con eso promovemos empleo. Parece una respuesta aparentemente confiable y lógica. Bueno, ¿qué pasó? No lo digo yo, lo dice en las sentencias 038/2004 y 257/2008, no se crearon los puestos esperados. Sí hubo una afectación en la salud física y mental de los trabajadores, hubo una afectación en la seguridad y en el nivel de los ingresos de los trabajadores, no compensada con los supuestos aumentos en las tasas ocupacionales. Entonces, esas trampas de los faux amis, como dicen los franceses, cuando uno busca una palabra en francés y trata de amalgamarla al castellano y le queda muy mal, eso es ese efecto no pensado de disminuir derechos para generar empleo. Eso está absolutamente revaluado, al menos así lo tiene premios Nobel como David Kerr, ya lo tienen absolutamente identificado y no hay esa correlación, no existe. Entonces, cuando uno se enfrenta a la derogatoria de esas normas sobre jornada diurna y jornada nocturna y los domingos, pues se encuentra que justamente ahí está. ¿Cuál es el primer tratado de derecho del trabajo entonces? ¿El de Ludovico Barassi en 1901? No, es el trabajo y los días de los romanos. Y hablaban de Hesíodo. El trabajo y los días, 2000 años antes de Cristo, describe cómo se trabajaba, y se trabajaba en la agricultura. Y no había necesidad de regular la noche porque no había luz eléctrica. Cuando llegó la luz eléctrica empezamos a regular la noche. Y Colombia se rebeló contra las leyes de la naturaleza. En la ley 789 la idea era, en esa construcción teórica que intentamos hacer entre todos, cómo volver a su cauce el diálogo entre las leyes de la naturaleza y las leyes laborales, aparentemente divorciadas por una decisión legislativa en el año 2002 que conviene invertir. Y esa ley 789, cuando la revisamos nuevamente, tenía una estrategia de creación de empleo reduciendo tasas de indemnización por despido sin justa causa. A ver, Colombia es un país que no tiene un régimen de despido causal. Colombia es un régimen de despido libre. Basta con pagar una indemnización cada vez más reducida para habilitar el despido. Esa es una estrategia transitada, fracasada de generación de empleo, que explica la generación de empleo a partir de la flexibilidad de salida, lo cual aparentemente no ha dado los resultados queridos. Entonces, ¿qué hacer con esas tasas de estabilidad? Porque claro, cuando enlistaron los convenios de OIT que aspiramos a que se ratifiquen, estaba el 158. Uno podría ratificar el convenio 158 con un régimen de estabilidad impropia relativa, donde el despido prácticamente es libre. Pareciera que no. Entonces, si se dan cuenta, la estructura que presentamos está dialogando constantemente. O sea, no es que nos sentamos a mirar el 158 y otro grupo en otro país, en otro momento, se sentó a mirar el 64, modificado por la ley 789, por el artículo 28. No pasó eso. Tratamos de constituir canales de diálogo en el que prevaleciera ese enfoque holístico, ese enfoque en el que dialogan las diferentes estrategias de intervención. Entonces, lo que se presentó como convenio 158 está estrictamente ligado a los principios de estabilidad que deben recuperarse en cumplimiento de la directriz constitucional del artículo 53. Y en ese mismo sentido hay una intención de mejorar la estabilidad para grupos vulnerables, etcétera, el enfoque diferencial que caracteriza toda la propuesta que estamos presentando. No es una propuesta que no reconozca que hay demanda de enfoque diferencial, que tenemos un mundo laboral variopinto. Entonces hay demandas de diversos grupos que especialmente conversaba con Nicolás en la entrada. Hay un especial interés de este gobierno y la agenda legislativa en mejorar esos canales de intervención para invertir ese índice Gini del que hablaba Carlos Julio para lograr la igualdad material. ¿Por qué razón hay que intervenir
el sistema y mejorar y cerrar las brechas ocupacionales y salariales por género. Porque Colombia desafortunadamente mantiene una cultura patriarcal muy complicada y esa estrategia está ligada a otra propuesta que está allí enlistada que corresponde a la famosa diseño de la licencia de paternidad. En Europa están hablando de licencias parentales compartidas. Nosotros seguimos en licencia paternidad. ¿Qué pasaría, les pregunto a todos, si yo les dijera, sí, yo puedo venir hoy y compartir con ustedes y tal, o cada vez que había reunión, pero es que hoy es la entrega de nota de mis hijos? ¿Ustedes qué pensarían? No, seguramente está separado, seguramente es papá soltero. O, a mí no me entenderían. Si yo me llamara Daniela y no Iván Daniel, no, claro, pues es la mamá, tiene que... Ese patrón cultural machista es muy complejo de invertir y es el que está detrás de esta correlación. Pero si el derecho le manda el mensaje a la sociedad de el problema, entre comillas, de tener un hijo es de la mamá y no del papá, porque la mamá tiene 18 semanas, el papá tiene 8 días, subiendo 2 semanas, subiendo a 5 semanas, si tenemos suerte con la tasa de desempleo estructural, pues ese mensaje patriarcal está afincado no solo en la sociedad, sino en las normas positivas legislativas. Es que en este país se podía prohibir, y Karena lo sabe, hasta el año pasado, gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, el trabajo en ciertas actividades para las mujeres, en los reglamentos internos de trabajo. Hasta el año pasado. Y resulta que todo este movimiento feminista no es ni siquiera del siglo XX. Si ustedes revisan, y los invito a que algún día, si presentan Carmen en un teatro, como siempre digo yo, el derecho al trabajo y lo que hicimos nosotros no estaba en los libros, en los códigos, estaba en la sociedad. Si ustedes pueden ir en algún momento que presenten Carmen de Georges Bizet, para mi gusto Carmen es de las primeras feministas de la historia. Era una tabacalera en Sevilla y Carmen escogía con quién quería estar. No quería estar con Don José, quería estar con Escamillo, con el torero. Es una reivindicación feminista. Y cuando Georges Bizet presentó en un teatro como este la primera vez en Francia, Carmen, pues fue un fracaso. Porque la sociedad sentada como están ustedes, no, pero eso va contra las normas sociales, eso, como así que las mujeres pueden escoger con quién van a estar, con quién está su amor. Hay una estrofa hermosísima que incluimos en el último informe, que está allí para consulta de todos, pero que demuestra que varios siglos atrás ya se hablaba de reivindicaciones feministas, en manifestaciones culturales que reflejan la sociedad de esa época. Luego, esto de cerrar las brechas no es un tema nuevo, ni es un desafío menor para lograr la realización del principio de igualdad al que nos comprometimos hace 30 años. En ese mismo sentido, hay una estrategia presentada allí para cumplir con el mandato del convenio 159 sobre, bueno, ese convenio habla de personas inválidas en concepto moderno, claro, es que es un convenio de los años 80, ya con la Convención Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad y su inclusión al mundo laboral. Porque, ¿qué quiere una persona con discapacidad? ¿Tiene una visión asistencial? ¿Quiere ser excluido de la sociedad? Aquí está Jesús, no sé si está todavía o se fue, pero si yo le... ahí está Jesús. Y Jesús no quiere estar en una cama cobrando una pensión. Jesús quiere tener una oportunidad de trabajar. Pero si acá no tuviéramos rampas, si acá no tuviéramos baños accesibles, si no tuviéramos un baño para personas con discapacidad, Jesús no podría asistir ni yo. Lo que quiere una persona con discapacidad desde el punto de vista moderno es inclusión. Lo que quiere una persona con discapacidad desde el punto de vista moderno es un enfoque social, no un enfoque asistencial, superado en la historia, pero que pervive en Colombia. Lo que quiere una persona con discapacidad es lo que quería Borges en el poema Los Dones, cuando se enteró que quedaba ciego y se cumplía su sueño, ser director de la Biblioteca Nacional en Argentina. La Junta Militar Argentina lo había nombrado. Y está el famosísimo poema Los Dones, que yo jamás me cansaré de... Claro, los argentinos, yo sé, es que no era tan buen poeta, pero es que Borges, para mi gusto, era buen poeta, buen prosista. Bueno, yo tengo un sesgo ahí, no me crean mucho lo que digo en eso, pero al menos ese poema refleja el momento y refleja lo que quisiera Jesús, lo que quisiera yo. ¿Qué quiere Borges cuando queda ciego y es nombrado director de la Biblioteca General? Borges dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta manifestación de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me regaló al tiempo los libros y la noche. Y ahí quedó plasmada la reacción de Borges a ser nombrado director de la Biblioteca Nacional, su sueño, con el día en que quedó ciego derivado de una enfermedad que heredó de su padre. Eso es, ahí está, no está en el código, no está en las leyes, que está en la sociedad, están ustedes. Nosotros los profesores aprendemos de ustedes, siempre, sobre todo, y yo personalmente aprendo siempre de los trabajadores. No es que yo le enseño a los trabajadores nada,
yo aprendo de ellos, me alimento de ellos. Y por eso intentamos incorporar en esta agenda su visión, sea por fuentes secundarias, como una encuesta, o sea por fuentes primarias, a través de los presidentes de las centrales, de los directivos sindicales, de la base con la que dialogamos permanentemente. En esa agenda legislativa sí van a encontrar referentes de libros y de leyes y tal, y de sentencias, pero detrás de eso, lo valioso de esta agenda que yo quiero resaltar y realzar es que está Borges, es que está Georges Bizet, es que hay un enfoque de derechos, es que hay un enfoque de inclusión, es que hay un reconocimiento de las carencias en materia de diseños de política derivados de exhortos de la Corte Constitucional, por ejemplo, para mejorar el tema de no discriminación racial que tanto nos ha costado. Yo quiero, además de eso, realzar y llamar la atención, tenemos aquí representantes del Ministerio de muy alto nivel, del convenio 149, contarles un poquito la historia cuando hablamos de eso con el equipo, yo como académico. Y yo me acuerdo que en la pandemia tuvimos muchísimos encuentros y yo siempre decía, ¿cuánto falta un convenio que reconozca lo que pasó como tributo a los trabajadores de la salud? ¿Cómo sería de lindo después de la pandemia? Sí, son héroes y tal, pero un reconocimiento a través de un convenio mundial de derechos de los trabajadores de la salud. Yo hablaba sin saber, hablaba de mi ignorancia. Y nos pusimos a investigar y a revisar ahí en el grupo y encontramos el convenio 149 de hace más de 40 años. Y ese convenio habla sobre el cuidado y el reconocimiento de derechos para trabajadoras de enfermería y trabajadores de enfermería, para los enfermeros. Y cuando empezamos a trabajar ese tema, yo dije, ¿qué habrá pasado en otras pandemias? ¿Qué habrá pasado en otras pestes? Y encontré que en la peste bubónica, hace muchos años en Inglaterra, las enfermeras eran mal vistas, porque eran las portadoras de los contagios. En esa época, además es muy lindo porque no utilizaban estos tapabocas, sino unos tapabocas más largos que tenían unas fórmulas allí de inciensos para no sacrificar tanto el gusto del olfato y tal. Pero bueno, el tema era que había un convenio antiguo, Colombia hemos hecho 4 intentos y no lo hemos ratificado. Entonces, más allá de héroes, tal, nosotros tenemos un déficit para el año 2030 de 15 millones de enfermeros y enfermeras. Ojalá esos enfermeros y enfermeras que están en nuestro país, ojalá no hablen inglés, no hablen francés, no hablen alemán, porque se las van a llevar a todas. Y si nos pincha otra pandemia, quiero ver quién los va a atender, quiero ver quién los va a tratar. Hay que estar en un hospital un día, o hay que estar en un centro de tratamiento para saber el valor del cuidado de las enfermeras. Y esa historia a mí me puso a reflexionar muchísimo, porque los pacientes que están acá, Jesús, todos saben lo que para un paciente, para nosotros los pacientes significan las enfermeras. Yo esa intervención que acompañé, y se lo dije a todo el grupo, a Mary Laura, bajo su liderazgo, a Francisco, a todos, a Percy, a Miguel, yo intervengo allí con un sesgo, porque tengo una gratitud enorme con los trabajadores de la salud, personal, obviamente, porque mi padre además era médico, y por lo que pasó, y porque si no tomamos medidas ya para realzar esa actividad, nos llega a pinchar otra pandemia y quiero ver cómo vamos a ser capaces de reaccionar. Y quiero ver ese acto de justicia histórico después de la pandemia. Una pandemia muy dura, muy fuerte, en la que sobre todo los trabajadores de la salud sacrificaron muchísimo y el retorno ha sido muy bajo. Yo creo que sería un escenario y un espacio favorable el reconocerles a través de la ratificación de un convenio sobre derechos de los trabajadores y trabajadoras de cuidado, de enfermería, un regalo, una corrección de situaciones concretas. Yo estudiaba y miraba, María Luisa está hablando de la comisión de expertos y sus informes, que en Finlandia, por ejemplo, habían pactado que los turnos, que es un tema muy delicado en actividades de enfermería, debían ser pactados y comunicados a las enfermeras por lo menos con 3 semanas de anticipación. Son prácticas derivadas de la negociación sectorial muy importantes. Pero bueno, hasta ahí no me quiero detener, simplemente quería realzar ese llamado a la ratificación de convenios que contiene el trabajo que estamos presentando. Quiero además realzar otro de los problemas que estaba hablando Carlos Julio, que está presentado en el decálogo que estamos presentando, en los proyectos de ley, el tema de la corrección de los espacios de realización del derecho de huelga. El derecho de huelga tiene una regulación en Colombia preconstitucional, pensada bajo la lógica de prohibición y restricción, no de la lógica de derecho.
Entonces sí que tengo una constitución que me dice el derecho de huelga está garantizado en la constitución, salvo los servicios públicos esenciales, en el artículo 56 más o menos. Pero cuando yo miro el desarrollo, yo como profesor voy al código, yo como abogado voy al código, como magistrado, como ministro, lo que sea, voy al código. En el código tengo una regulación preconstitucional que sacrifica el derecho de huelga. Nosotros nuevamente no tenemos la historia europea bajo la cual se edificó la historia de la huelga. La historia de la huelga europea es lindísima porque, bueno, no la primera, pero una de las primeras huelgas de las que tenemos noticia es el famoso sciopero a la rovescia de Danilo Dolci en Italia. Y es en Partinico, un pueblo al sur de Italia, en pleno periodo corporativo, o sea, con Mussolini en el poder, no tenemos trabajo. Y Danilo Dolci le dijo a todos en el pueblo, pues salimos a trabajar, esa es nuestra forma de protestar, vamos a trabajar en las calles. Esa huelga al revés, lo sciopero a la rovescia, fue fuertemente restringida por el régimen totalitario, corporativo de Mussolini y tal, pero allí está el germen de la huelga en Italia. Nuestro germen de huelga es muy distinto y es mucho más complejo. Son todas las huelgas de artesanos, nuestra historia en 100 años de soledad, lo que hemos vivido, lo que ha pasado. Es una historia distinta que amerita sistemas de corrección mucho más complejos. Entonces, lo que se presenta en el articulado del derecho de huelga es la corrección de esa deficiencia histórica. Quiero terminar simplemente con un llamado a saber para quién se construye esta agenda. Se construye para personas como ustedes, para personas que, como decía Borges, riegan el jardín como quería Voltaire, para personas que, como decía Borges, agradecen que en la tierra haya música, para personas como ustedes que componen esta página que tal vez no les agrada, para los que prefieren que los otros tengan razón, para los que justifican o quieren justificar un mal que les hayan hecho. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Muchas gracias.